Bueno, yo nací en Culiacán, Sinaloa. En mi familia, cuando yo tenía una edad de 6 años, se trasladó a Sonora, de modo que yo crecí en Sonora, hice mi escuela primaria, secundaria y preparatoria en Ciudad Obregón, Sonora. Cuando terminé la preparatoria, me vine a estudiar biología a la Ciudad de México. ¿Cómo era mi familia? Bueno, yo procedo de una familia vieja de Culiacán, Sinaloa. Mi papá eh, tuvo estudios hasta la preparatoria. Sin embargo, ocupó algunas posiciones en el gobierno de la Procuraduría de, de Culiacán, Sinaloa, del estado de Sinaloa. Mi tío era el líder del PRI estatal. Mi abuelo fue durante unos 20 años, fue alcaide de la prisión de Culiacán. Todavía hasta hoy lo recuerdan, ¿no? Al viejito. Y, pero mi padre, por diversas circunstancias, tuvo que irse a Sonora. Circunstancias que al parecer no eran fáciles, nunca me las explicó bien, pero parece que tenían que ver con cierta persecución, no de carácter político, sino más bien judicial o de sus problemas extralegales extraños. El hecho es que nos instalamos en Sonora, en Ciudad Obregón, y mi papá trabajó primero en la ciudad, después en construcción, en el campo. Construía canales, hacía obras. Pero éramos una familia modesta, económicamente modesta. Yo estudié primaria. Al terminar primaria, mi padre, al igual que a mi hermano Eduardo, nos pidió que nos pusiéramos a trabajar, porque para él trabajar era el destino, o él no tenía una idea de que siguiéramos estudiando. Quería que le ayudáramos para el mantenimiento de la casa, pero yo decidí seguir estudiando y me opuse a la idea de trabajar. Mi hermano Eduardo sí se dedicó a trabajar y después hizo cierta fortuna en la industria de la construcción. Yo estudié secundaria en Obregón y preparatoria. Bueno, mi infancia fue ambivalente, ¿no? En el hogar, un hogar bastante tradicional, pero crecí en un lugar fantástico que es Ciudad Obregón, Sonora, muy en contacto con la naturaleza. No sé, aprendimos, por ejemplo, a pescar, a cazar, hacíamos viajes al mar permanentemente o frecuentemente. En fin, conocíamos los pueblos yaquis. De niños viajábamos por los pueblos yaquis, aprendimos ciertos términos yaquis. Crecimos en una zona, en un valle muy rico, muy próspero, en auge económico, y que al mismo tiempo era un lugar de muchas injusticias. Era gobernado por una oligarquía, todavía hasta la fecha. Sonora sigue gobernada por una oligarquía terrateniente, aunque esa oligarquía ha cambiado de estructura, pero en aquella época era una oligarquía de latifundistas, muy conservadores, y eso lo percibí yo también de joven. Tal vez fue mi primera experiencia política. Por ejemplo, el presidente municipal, que era uno de los oligarcas,
resolvió en un momento dado eliminar la prostitución. Entonces salían durante la noche patrullas a capturar prostitutas. Las prostitutas eran capturadas y se les metía 2 meses a la cárcel, sin juicio previo. Poco después se les ocurrió eliminar a los homosexuales. Entonces se espiaba a los homosexuales y se les encarcelaba igual. Pero una cosa es horrible que me tocó ser testigo, es que en una ocasión se les ocurrió eliminar a los enfermos mentales. Entonces igual los espiaban, ya que salían de sus casas, los capturaban en la calle, los subían a un autobús, a un camión de redilas, y ese camión viajaba hasta Sinaloa y subía a la sierra de Sinaloa, y en plena sierra los bajaban y los abandonaban, a los enfermos mentales. Pues estos estilos de gobierno eran fascistas, ¿no? En 1967-68 hubo elecciones presidenciales municipales y auspiciado sobre todo por el Partido Popular Socialista, surgió un candidato de oposición con un gran éxito. Este candidato de oposición, el Buki Contreras se llamaba, se enfrentó al PRI y el PRI quiso imponer a un miembro de la oligarquía de apellido Oros, y el Buki organizó un movimiento, una explosión social en la ciudad y un enfrentamiento con el ejército. Hubo muertos, pero el pueblo se apoderó del Palacio Municipal. Y en esa primera experiencia política que me tocó presenciar, participaron estudiantes de secundaria. Yo no participé, pero fui testigo muy cercano. Mi padre fue muy amigo del Buki Contreras. Y eso probablemente, yo supongo, me impactó mucho y dejó huella en mí, como una experiencia de injusticia y de barbarie, ¿no? A la postre el ejército se apoderó de la ciudad y se impuso a Oros como presidente municipal. Yo me vine a estudiar a México. ¿De qué edad? Biología, tenía 18 años. Y me vine a estudiar a México. Y bueno, yo quería ser científico. Estuve muy influido por Luis Bojorquez, por un biólogo una persona muy bien calificada, que fue mi profesor en preparatoria. Y Bojorquez además pertenecía a un grupo de filósofos neocantianos, discípulos de Guillermo Héctor Rodríguez, que era un célebre neocantiano de la universidad, profesor de la Facultad de Derecho y de Filosofía. De modo que al venirme a México bajo la tutela intelectual de Bojorquez, pues yo me hice neocantiano y me acerqué a una tertulia neocantiana que ellos tenían, pero además mi círculo de amigos estaba ahí alrededor de este grupo. Pero yo viví en la casa del estudiante sonorense, después viví con todas las carencias de una vida estudiantil de una familia modesta, ¿no? Me acuerdo que me enviaban cantidades de dinero muy mínimas, ¿no? Pero que yo me las arreglaba para que fuera suficiente, pero siempre tuve que trabajar, casi siempre, o buscar por mi parte algunos otros ingresos. Trabajé
en una armadora de radios, luego trabajé en la editorial Era, vendiendo libros con Neus Espressate. Me tocó conocer a, bueno, a Vicente Rojo, a Neus, a Carlos Fernández del Real y a Pili. Y bueno, también me tocó conocer a García Márquez y a otros autores que llegaban a la editorial. Pero yo vendía libros entre particulares, o sea, me hacía invitar a casa de mis amigos ricos con discípulos. Y una vez invitado a comer o lo que sea, yo sacaba de sobremesa el tema de los libros y los exhibía, sacaba de repente mi catálogo. Y vendía bastantes libros y la pasaba bastante bien y me divertía mucho. Después trabajé, tuve otros trabajos. Trabajé en la propia universidad. Pero ¿qué pasó con mi vida estudiantil? Que yo, durante el primer año de mi carrera, pues fui, puede decirse, un buen estudiante. Estudiaba mucho, me desvelaba, o sea, la carrera de biología era una carrera difícil, todos mis textos eran en inglés o en francés, no tenía sino un texto, el de biología celular en español, de tal manera que sin saber inglés ni francés pues, tenías que hacer un enorme esfuerzo para traducir y estudiar las materias. Era una época totalmente distinta a la actual, ¿no? Pero yo me esforzaba por ser buen estudiante y cuando en segundo año de la carrera se produjo la sucesión, el cambio en la sociedad de alumnos, un grupo de la facultad que se llamaba el Nuevo Grupo se fijó en mí para ser candidato, dado que era un buen estudiante y formaba parte yo de la carrera más numerosa de la Facultad de Biología, se fijó en mí para lanzarme a la presidencia de la Sociedad de Alumnos. Y cuando me lo ofrecieron, al principio me reí y lo tomé a broma, pero después estuve pensando y bueno, también era una persona inquieta y me gustó la idea al final, la acepté y bueno, ganamos las elecciones y me hice de un día para otro presidente de la Sociedad de Alumnos. Y eso cambió mi destino porque me ocupé de la política estudiantil desde ese momento. Poco después me enteré que los que dirigían ese grupo estudiantil eran del Partido Comunista. Tenían una doble personalidad, una pública y otra secreta. El Partido Comunista tenía una célula o un club. No era el Partido Comunista, era la Juventud Comunista, que eran, hay que decirlo, dos organizaciones distintas, pero en la práctica el partido manipulaba a los jóvenes, ¿no? Y había un club de comunistas en el que formaba parte, pues, Santiago Ramírez, gente que eran muy buenos estudiantes, Alberto Berhovsky, Raúl Álvarez, pero Raúl estaba estudiando en ese momento en el Politécnico. Los hermanos Rodarte, Marcelino Perelló, aunque Marcelino había sufrido un accidente, el accidente que le lesionó las piernas y se había retirado. Estaba retirado de la política, digamos, era temporalmente, ¿no? O de la facultad, no iba a la escuela. Me cuesta trabajo recordar los nombres, pero te puedo decir más adelante otros nombres. Eran 20 personas, eran los estudiantes muy brillantes.
Claro que hubo una cierta deshonestidad en el procedimiento que ellos siguieron para reclutarme, ¿no? Porque primero gané las elecciones, me lanzaron y nunca me dijeron con quién estaba jugando. Yo era el candidato de los comunistas sin saberlo. Y no fue sino después que me enteré de esto. Y luego se dedicaron, hicieron todo su esfuerzo para reclutarme a su organización. Era una cosa muy curiosa porque, según tengo entendido, nadie sabía marxismo, nadie leía marxismo. Muy pocos teníamos idea de lo que pasaba en la Unión Soviética, ni nos interesaba. No habíamos oído hablar del estalinismo. Exacto. Tampoco, en ciencias era un comunismo científico, el plan Langevin-Wallon y no sé qué. Los científicos comunistas célebres, etc. Entonces nos dedicábamos a hacer sobre todo actividades académicas científicas, ¿no? La hipótesis, entonces hacíamos una mesa redonda sobre la hipótesis. Estamos muy apegados a la idea de que marxismo quería decir ciencia. Y en realidad era una postura positivista, ¿no? Y luego, la hipótesis, ¿el tiempo es objetivo o es subjetivo? Y unas discusiones realmente muy sofisticadas que organizábamos, ¿no? Sobre filosofía, epistemología, Poincaré. Y entonces discutíamos sobre Poincaré. Y el plan Langevin-Wallon, que fue el plan de educación francés del Frente Popular de 1936. Y de tal manera que entré a formar parte de una élite, casi todos eran ricos, personas muy ricas, comunistas, muchos de... No voy a cuestionar la sinceridad de su militancia, pero casi todos eran extranjeros, Christian Lemaitre, franceses, alemanes, Christina Allen, que era alemana, de origen francés, español, Mireille Artis, en fin. Y claro, era también muy divertido, ¿no? Aprendíamos canciones, sobre todo de la Guerra Civil Española. Nos divertíamos, hacíamos vida de bohème francesa, ¿no? Es decir, nos acostumbrábamos a ir a la zona rosa y tomar café. Nos reuníamos en los mismos lugares donde se reunía la mafia, ¿no? ¿El perro andaluz? El perro andaluz, íbamos muy seguido al perro andaluz, me tocó conocer, bueno, ahí veíamos a Monsiváis, y del cual decíamos que era un intelectual pequeño burgués. Y veíamos a otros, ¿no? A Carlos, Carlos Fuentes, no me tocó verlo nunca, pero me tocó ver a Benítez, desde luego, me tocó ver a... Y en una ocasión me tocó ver y me sobrecogió por su belleza Angélica María, ¿no? Bellísima, la novia de México. Y efectivamente, en aquella época, por lo menos los jóvenes estábamos prendados de la muchachita esa, sobre todo cuando la veías personalmente, ahí que llegaba el perro andaluz. No solo el perro andaluz, también íbamos al que estaba contra esquina. Había 2 o 3 cafés ahí. Y luego íbamos a los cineclubs, a ver puras películas de excelencia. Íbamos también año con año a ver las películas al Cine Roble, las películas de la, ¿cómo se llamaba? La reseña anual, ¿no? 8 y medio,
El Knack, Cómo lograrlo, en fin, muchas películas. Bueno, Belle de Jour, Woody Allen, ¿no? Me acuerdo, poco antes del 68 llegó Woody Allen a México, o sea, nos reíamos muchísimo con la película de Woody Allen. Pero al mismo tiempo yo personalmente guardaba cierta distancia con este grupo de la mafia, que es Guillermo Piazza, chequen ustedes que escribió un libro chistoso. Todo era relajo, era una exaltación del relajo, el desmadre, y eso me parecía a mí, que yo siempre era muy solemne, me parecía una herejía, me parecía que en un país pobre, ¿no? Tanto pobre, el capitalismo y no sé qué, ¿cómo era posible que estos que son el talento de México lo desperdicien en pendejada? Era muy solemne yo. Pero bueno, el hecho es que yo me desarrollé a nivel estudiantil en esa atmósfera. Al mismo tiempo era un estudiante pobre. Y como estudiante pobre, pues también tengo me ocurrían cosas muy divertidas. Y bueno, y patéticas. Pero cuando eres joven, todo es divertido. Pero me involucré en la política estudiantil y el haber formado parte de ese grupo de la Juventud Comunista le dio una dimensión doctrinaria a mi existencia, ¿no? Entonces, aunque yo no leí marxismo y confieso que tampoco leí una vez que pertenecía a la Juventud Comunista, leí el manifiesto, si acaso, 2 que 3 cosas. No éramos teóricos, éramos científicos y presumíamos de ser muy inteligentes y de sacar buenas calificaciones, aunque al final yo todavía veo mis diplomas de calificaciones, muchas pésimas, ¿no? 6, 7, sí. Cosa que era vergonzoso, pero bueno, la política justificó después las malas calificaciones. Estando en la política, tu tarea era redimir al mundo, redimir a los oprimidos. Entonces, actuábamos para redimir a los oprimidos. Entonces, hacíamos cosas ridículas. Por ejemplo, estaba la guerra de Vietnam, entonces hacíamos brigadas. Y entonces nos íbamos, por ejemplo, a colonias populares, a la villa. Yo me acuerdo una vez trepado en una reja de la villa, hablándole a los creyentes sobre la guerra de Vietnam. Y ahí se detenían 3, 4 gatos y los demás seguían caminando y me oían hablar como perico sobre la guerra de Vietnam. Había que empezar por explicar dónde estaba Vietnam. Esto resultaba muy complicado, ¿no? En un discurso. El hecho es que eran más bien ejercicios de autoafirmación que actos políticos, ¿no? Y luego salíamos en la noche a pintar paredes con leyendas como ¡Viva el PCM! Estúpidas, ¿no? Y en fin. Y luego salíamos a excursiones, ¿no? Que eran como ejercicios en los cuales yo creo que había entremezclada, no explícita, una ilusión de guerrilla, ¿no? El campo, caminabas por el campo y luego jugábamos a la guerrilla. Yo te persigo a ti y te tiro con las piñitas de los pinos y te pego, estás herido y por lo tanto te capturo. Era una cosa muy cómica y ridícula, sobre todo vista retrospectivamente. Bueno, pero la política estudiantil era algo muy poco serio en la universidad. Estaba dominada por la grilla, ¿no? Los gandayas. En realidad quien mandaba en la universidad no eran los comunistas, era el Fish, o antes del Fish, un personaje célebre que se llamó Carlos Cruz y Pablo Monsalvo. Eran los cerebros. Y luego después vino el Fish. Y con mucho dinero y con viajes a Disneylandia, pues
controlaban a los líderes estudiantiles. Entonces, los jóvenes comunistas solo tenían presencia en la Facultad de Ciencias, en Economía, a través de pequeño grupo, Pablo Gómez y Joel Ortega, etc. Y en Ciencias Políticas, el personaje más brillante de esa época que yo recuerdo de Ciencias Políticas había salido ya de Ciencias Políticas. Y en Derecho había un grupo de militantes, Arturo Sama, etcétera, etcétera, y gente muy oportunista que fingía ser comunista y al mismo tiempo estaba en el PRI, como un tal Enrique Rojas Bernal, que fue el que se distinguió, el líder estudiantil que se distinguió en 1966. Lo que ocurre, sin embargo, es que era una época muy convulsa en las universidades. Hubo movimientos estudiantiles 61, 62, 63, 64, 65 en Chihuahua. Mira, se los voy a decir más o menos muy rápidamente, ¿no? 60 aquí en el Distrito Federal estalló el conflicto magisterial. En 61 en Guerrero estalló un conflicto contra el gobernador, Caballero Aburto, creo que se llamaba. En 61 hubo una represión muy conocida aquí en el centro de la ciudad. En 62 hubo huelga en Derecho y hubo otros conflictos en el interior en 62, que no recuerdo en este momento. Bueno, en 63 hubo huelga en Morelia. En 62 hubo una cosa muy grave entre los FUAS y los comunistas en Puebla. En 64, pues más bien fue el movimiento contra el gobernador Caballero Aburto, no, contra el gobernador de Puebla. Me confundo con los nombres, pero un movimiento contra el gobernador de Puebla, 64. En 65, bueno, huelga en Chihuahua, algún otro lugar. En 66, la huelga del Cerro del Mercado, en Durango. En 67 hubo huelga en Sonora, hubo huelga en Tabasco. Y en fin. Morelia también. Morelia también en 66. Una sucesión, una escalada, ¿verdad?, de conflictos estudiantiles. Y al mismo tiempo había manifestaciones pro Vietnam, por ejemplo, en apoyo a la República Dominicana. Me tocó asistir en 65 a una manifestación apoyo a Vietnam reprimida violentamente por la policía. En 1966, pues, Dominicana, o creo que tal vez confunda las fechas. El hecho es que eran años de mucha actividad política, fueron años. Y de aprendizaje. Aprendías muy rápidamente muchas cosas de política. A mí me absorbió tal la política que empecé a dejar de estudiar, incluso en tercer año. Cuando ya iba a tercer año, yo dudé de seguir estudiando biología. Ya traía una confusión mental seria, porque la política se había posesionado de mí, ¿no? Ya me sentía muy comprometido políticamente. Entonces dejé de estudiar prácticamente, perdí un año en la carrera y fui dejando materias, ¿no? Y quise
abandonar biología y pensé en inscribirme en matemáticas, luego me arrepentí. Como que la ciencia había pasado a un segundo plano en mi vida, pero tampoco la política era una carrera, ¿no? Sin embargo, era muy motivante y yo estaba muy involucrado. El hecho es que yo salí de la sociedad de alumnos y seguí participando en política. Cuando yo salí de la sociedad de alumnos, al siguiente año yo ya pensaba, ya no, me tengo que seguir siendo líder, reconocido, respetado en la facultad. Entonces fui a buscar a Marcelino Perellón, que se había retirado. Entonces fui por él y lo traje. Lo convencí de que volviera a la facultad. Yo no conocía a Marcelino, pero cuando lo escuché hablar me impresionó mucho. Hablaba con una, ¿cómo decirlo? Me hablaba un español muy correcto, con una perfecta dicción. Y aunque había cierto tono español en su manera de hablar, era un tipo excepcional, Marcelino, ¿no? Era un tipo fuera de serie. Y yo dije, pues este tiene que ser líder de aquí. Y fui por él y a su casa y lo traje y involucré en la facultad. Entonces él, que estaba todavía muy lesionado, sin embargo empezó a meterse, hizo el líder estudiantil ahí. Y la idea era que él se metiera para que yo retirarme. Y así sucedió. Lo que pasa es que pasan detalles que al final, detalles vitales que al final son importantes. Marcelino, no obstante sus dificultades físicas, tenía una tendencia a enamorarse de las chicas más guapas. Y ya lo conocíamos por experiencia, pero en esta ocasión había aparecido en la facultad una chica hija de españoles, muy guapa, que se llamaba Rosa Luz Alegría. Era muy guapa y, sin embargo, con ciertos rasgos, a mí siempre me pareció un poco masculina, ¿no? En sus movimientos y sus... Sin embargo, era excepcionalmente guapa. Y bueno, Marcelino se enamoró de ella. Y entonces la lanzó de candidata a la presidencia de la sociedad de alumnos. Y entonces en ese momento, aunque yo ya no me metí en política, me volvió a meter y le dije, ¿pero qué estás haciendo? Esta chava es muy guapa, pero no tiene, era de la carrera de física ya, no tiene la posición y las condiciones para ganar las elecciones. Él insistió y bueno, la muchacha perdió las elecciones. Esto fue en 67, 68 volvió a haber elecciones a principios de año y Marcelino insistió en volver a lanzar que era una chica que tenía la siguiente característica. Estaban enamorados simultáneamente de ella no menos de 20 de nuestros amigos. Pero lo que resultaba preocupante es que 10 de ellos decían ser novios oficiales de ella. Pero ninguno sabía el estatus de los demás respecto a ella. De tal manera que Marcelino era uno de esos novios oficiales. Pero pues de repente yo llevaba amistad con todos, ¿no? Y llegaba, por ejemplo, Enrique Cosío y me confesaba que su novia era Rosa Luz Alegría. Bueno, entonces yo, ¿cómo es eso? Entonces yo me guardaba silencio, pero el hecho es que con muy pocas posibilidades Marcelino se enamoró, volvió a lanzar a esta chica en 68, cuando sobrevino el movimiento estudiantil. Marcelino insistió en que se hicieran elecciones aún con el movimiento estudiantil. Entonces yo me opuse a que
se hicieran elecciones, porque además iba a perder la muchacha. En fin, esos son pormenores que son interesantes. Terminamos disgustados. En 1900, mi militancia en la Juventud Comunista duró de enero de 65 a principios de 66. Y participé en un acto en enero de 67. Marcelino y yo participamos en un acto que fue un congreso que organizó la Juventud Comunista, en donde los líderes de la Juventud Comunista nos atacaron violentamente llamándonos policías. ¿Quién, Arnoldo? Sí, claro, bueno, Arturo Martín Natera, sí, los líderes de la Juventud Comunista. Obviamente yo nunca volví a meterme con ellos ni nada. Pero lo que ocurrió fue, sin embargo, que Marcelino se mantuvo dentro de la Juventud Comunista y esto nos enfrentó políticamente a nivel del movimiento estudiantil. Y, en fin, el hecho es que cuando comenzó el 68 se elige el grupo dirigente y tanto Marcelino como yo formamos parte de la representación de la Facultad de Ciencias. Sí, la Facultad de Ciencias era una facultad fuerte, unida, porque sus asambleas eran muy nutridas y las reglas de operación de las asambleas eran muy serias y democráticas, de tal manera que la asamblea se convirtió en un escenario donde se daban debates siempre muy interesantes. Y eran prácticamente polémicas muy fuertes a veces, en las que intervinían, había que hablar con mucha claridad y organizar tu discurso si querías ganar una votación. Ahí nos enfrentábamos con el muro, ¿no? Era nuestro enemigo. Había pues la extrema derecha y la extrema izquierda representadas ahí. Sin embargo, los estudiantes de ciencias no eran ultras. No había ultraizquierda en ciencias. Éramos comunistas, pero el comunismo era un comunismo muy moderado y muy racional, científico. Nuestro discurso era muy racional. Nada que ver con el radicalismo de ciencias políticas, de economía, de filosofía. Sí, bueno, el movimiento se organiza así. Viene la represión del 26 de julio, fue una represión muy extensa y muy escandalosa y muy manipulada por la prensa. Y de tal manera que la ciudad se paralizó. Pero la misma policía tenía actitudes muy sospechosas, lo que hace pensar en una provocación. Por ejemplo, el lunes 29, cuando regresamos a clase, se suspendió el servicio de transporte colectivo a la ciudad universitaria. De tal manera que ese mismo lunes 29 apareció un volante, obviamente espurio, en el que la Juventud Comunista llamaba a hacer una revolución proletaria en México, ¿no? Difundido en cantidades inmensas ese volante. Todo suena a una provocación ahí, hay muchas evidencias de eso. El hecho es que ese lunes se discutió y Ciencias resolvió irse a huelga prácticamente en defensa de los derechos políticos, ¿no? Protesta por la represión y en un reclamo por el derecho a manifestarse, expresarse, etc.
Entonces nos fuimos a huelga y se formó un comité de lucha o comité de huelga en el que estábamos Marcelino, yo, El Pino Martínez y otras personas. Bueno, yo creo que para el día primero que fue la manifestación del rector, las expresiones estudiantiles habían sido mínimas, autónomas, ¿no? Las huelgas eran 3 o 4, pero el hecho de que el rector protestara en la calle, que, bueno, fue un proceso, ¿no? Primero hubo una declaración, poner la bandera de luto, luego hubo un mitin en Seúl y luego la manifestación. La manifestación le dio una legitimidad a la protesta que probablemente no hubiera logrado sin la manifestación. Le dio una cobertura y al mismo tiempo intimidó a las autoridades y paró la represión, digamos. Sin la manifestación no se hubiera dado la pausa en la cual se organizaron las grandes manifestaciones de 68. El CNH fue creado en la Escuela de Físico-Matemáticas el martes 30. La primera reunión se hizo el martes 30 de julio. Se hizo en Físico-Matemáticas, pero la primera gran importante reunión se siguió así el miércoles 31 también hubo, el día jueves 1 también hubo reunión, pero la primera gran reunión con asistencia de universitarios fue el viernes 2 de agosto, porque después de la manifestación del rector. Digamos, los estudiantes de físico-matemática estaban muy bien organizados y pusieron reglas de manera unilateral. El líder era Raúl Álvarez. Entonces, había que enviar 2 representantes, después, o 3 primero, y luego se redujo a 2. Y entonces, al principio, el Consejo Nacional de Huelga fue una asamblea muy bien ordenada que discutía de manera muy racional, mientras se mantuvo, digamos, la hegemonía del grupo de físico-matemáticas. Las primeras asambleas las dirigió no recuerdo su nombre, Ángel Verdugo. Después el Búho. A mí me tocó dirigir solo una. No era fácil dirigir una asamblea. ¿Yo por qué dirigí solo una? Bueno, para eso nosotros habíamos adquirido una enorme experiencia en política asamblearia, política de multitud, no, política asambleísta. Técnicas y sabías tú que cuando en un grupo había mucha pluralidad, mucho conflicto, y a ti se te identificaba con una de las partes, era muy difícil que tú pudieras actuar eficazmente como líder de esa asamblea. Por lo tanto, yo me subí a la mesa a presidir la reunión y cuando vi que se me cuestionaba o que mi voz no se imponía, que yo no era capaz de imponer el orden, inmediatamente me bajé, porque haber persistido en quedarte te desprestigiaba y había que, una política nuestra, de Raúl y mía, era proteger nuestra respetabilidad, nuestra reputación ante el grupo. Esa era la base para que te pudieran escuchar y yo creo que eso permitió que Raúl y yo nos convirtiéramos en voces muy respetadas en esa asamblea, aunque la asamblea pronto derivó en un desorden total, ¿no? Estaba lleno de provocadores, ¿no? De agentes policíacos, estaba llena de policías y estaba llena de... Por ejemplo, yo estoy convencido que Sócrates era un policía de gobernación, ¿no?
pero no solamente él y todo un grupo. De tal manera que Echeverría podía decir una cosa allá en la calle y al mismo tiempo regular de alguna manera la conducta del Consejo Nacional de Huelga. La política de los agentes de gobernación, yo no sé si Cabeza de Vaca lo era, pero su conducta fue siempre muy policíaca. Cabeza de Vaca era el más radical. Y llegó a llevar armas físicas, pistolas a la asamblea del Consejo Nacional de Huelga. E invitaba a los estudiantes a levantarse en armas. Él decía que tenía fusiles y que los iba a repartir, etcétera, entre los alumnos, entre ellos. El que quiera venir conmigo, aquí hay fusiles. Mi mamá me dio rifles. ¿No? Su mamá. Sí, y él para todo sacaba a su mamá, pero era un impresionante manipulador, era Luis Tomás, ¿no? Es decir, combinaba una actitud machista, una figura de Pancho Villa, ¿no? De un hombre muy fuerte, corpulento, más viejo que nosotros, o sea, algunos años más que nosotros. Pero sí, yo tenía en esa época 23 años, ya estaba de salida de la universidad. Y había perdido un año, ¿no? Pero combinaba esos rasgos con la actitud más radical. Por ejemplo, en una ocasión, nosotros, Raúl, yo siempre, mi intervención ahí va asociada con Raúl. Raúl era un poco mayor de edad que yo. Yo lo respetaba mucho y lo seguía. Y Raúl, por ejemplo, Raúl tenía la siguiente idea. Raúl decía, este movimiento, en términos marxistas, ¿no? Este movimiento es pequeño burgués, decía él. Este no es un movimiento revolucionario. Entonces, lo más que puede lograr es una apertura democrática. Entonces, hay que pelear por ganar. ¿Qué va a suceder si los estudiantes ganan? No todo el pliego petitorio, pero 3 puntos del pliego petitorio. Lo que vamos a conquistar es una apertura política en México, un espacio para que la sociedad se exprese. Desde ese punto de vista yo sostengo que nuestra posición era democrática, aun cuando, sobre todo Raúl más que yo, estuviera muy mezclada con ideas revolucionarias, ¿no? Yo honestamente no tenía ideas revolucionarias. Revolucionarias estoy hablando en el sentido de tomar las armas para ir a derrocar al gobierno, ¿no? Jamás se me ocurrió que eso iba a ocurrir en ninguna época ¿me explico? Era pura teoría o pura plática, pero nosotros ni lo decíamos. En cambio, Raúl parece ser que sí. Y confieso que hasta después de 68 pude percibirlo con toda claridad. Pero frente a nosotros estaba Sócrates, estaba Cabeza de Vaca, estaba Toto Torrecillas, estaba José Nazar, estaba un grupo muy pesado de políticos estudiantiles asociados a la Secretaría de Gobernación. Y bueno, yo no tengo la seguridad de Cabeza de Vaca, pero no ni puedo demostrarlo, pero su conducta siempre fue muy provocadora. Fue el más provocador del CNH, diría yo. Más incluso que Sócrates, en el seno del CNH. Yo supongo que ahí, obviamente, los policías se ponían de acuerdo respecto a lo que iban a hacer, los undercover agents, ¿no? Había supongo que la Juventud Comunista también, pero otros que no teníamos organización, pues no teníamos
Bueno, para esto no he aclarado suficientemente, o bueno, tal vez no he dicho que había roto totalmente con la Juventud Comunista, lo mismo Raúl. Éramos eh, independientes, ¿no? Supongo que los que tenían una organización se reunían, preparaban, pero no nosotros, ¿no? ¿Pero se podía imponer? Claro que sí. Es decir, la democracia es una práctica muy exigente y sobre todo la democracia directa es muy difícil de realizarla. Es mejor leerla en los clásicos atenienses, en los clásicos griegos, en Platón, ¿verdad? O en Aristóteles más que nada. Es decir, es muy fácil manipular una asamblea, muy fácil, muy fácil. No se necesita ni siquiera muchos recursos retóricos, se necesita cierta inteligencia. Pero sobre todo mucho más como lo que tienes enfrente no son ciudadanos maduros, sino jóvenes, inmaduros, que están construyendo su personalidad, están buscando afirmar su carácter, ¿no? Entonces son muy manipulables, no hay sector más manipulable que los niños, desde luego, y los jóvenes. Es decir, es muy fácil manipularlo. Hay que leer a Elías Canetti, ¿Massa se llama? O cualquier clásico de la ciencia política explica bien eso. Bueno, Norberto Bobbio tiene muchos textos sobre eso, ¿no? Sobre todo a partir de 68, porque Bobbio tuvo un fuerte encuentro con un hijo suyo que participó en el movimiento estudiantil italiano de 68, 69. Entonces Bobbio dedicó buena parte de su esfuerzo intelectual a refutar la democracia directa. Y bueno, pues no necesitamos ni a Bobbio en nada, simplemente por nuestra propia experiencia sabíamos que era muy fácil manipular. En esas circunstancias, las circunstancias del 68, el discurso más radical siempre triunfaba sobre el discurso moderado. Digamos, en un ambiente, ellos, los provocadores, se encargaron de sembrar un ambiente de suspicacia, desconfianza. Por ejemplo, empezando el movimiento, Raúl y yo siempre estábamos buscando cómo encontrar contactos con el gobierno para buscar una negociación. En los primeros días del movimiento, Félix Gamundi se entrevistó con un funcionario del gobierno del Distrito Federal y entonces el funcionario nos invitó a conversar en privado. Nosotros aceptamos, desde luego, los conflictos se resuelven primero en privado, es decir, como ocurrió, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, y tú le puedes preguntar a Deng Gao, el que está en el IFE actualmente, que estuvo en la mesa de negociaciones de la guerra de Vietnam en París, cómo los acuerdos se trabajaban técnicamente fuera y luego se montaban frente al escenario público, ¿no? Pero entonces cuando se hizo ese primer contacto con las autoridades, nos pareció conveniente informárselo a Luis Tomás Cervantes Cabeza Vaca. Entonces Luis Tomás se manifestó complacido por recibir esa información, pero en cuanto se paró en la asamblea nos denunció. Dijo, estos son traidores al movimiento estudiantil, ya se comunicaron con este funcionario y pretenden vender al movimiento estudiantil, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que Cabeza de Vaca obviamente nos puso a Raúl, a mí y a Gamundi en un entredicho total y tuvimos que defendernos como gatos boca arriba porque la acusación era un rayo en cielo sereno, como dicen, ¿no? Entonces,
el radicalismo y el purismo ético siempre triunfan sobre la razón política, ¿no? En un contexto de ciudadanos maduros y estableciendo reglas muy estrictas para la deliberación, por ejemplo, la dimensión emocional, ¿no? Tú no puedes usar calificativos, no puedes usar palabras altisonantes, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que poner esas reglas para poder que un grupo pueda deliberar racionalmente y llegar. Creo que esto, bueno, Habermas es quien más lo ha estudiado, pero también a nivel de pedagógico, Ami Gutmann, en su libro es La educación democrática, Kimlicka y otros autores lo han estudiado eso, ¿no? Los elementos para la deliberación. Y no, son muchos, es muy exigente la deliberación racional. Es difícil esperarlo, sobre todo también por el atraso político y por los provocadores. Una conducta provocadora, alguien que va con mala leche, con mala intención a destruir una asamblea, la destruye. No, la verdad, honestamente, era nuestra despolitización la que nos impedía usar la palabra dirigente, ¿no? Dirigente es alguien que expone ideas que son apoyadas por el grupo, ¿no? Que mantiene ideas que son apoyadas por el grupo. O sea, dirigente es el que aporta dirección a la acción colectiva. Nosotros eso éramos dirigentes, éramos representantes ciertamente desde el punto de vista formal. Lo que pasa es que una vez que llegabas al CNH había tal desconfianza que todos decían, ninguno somos dirigentes, somos representantes. Éramos dirigentes de nuestras escuelas. E incluso dentro del CNH había una dirección. Y yo te puedo decir claramente que Raúl Álvarez era cabeza notable de una parte y Sócrates, Amado Campos Lemos de otra parte, de otra banda. Había otros muy radicales, escandalosos, como los Sevilla, como los trotskistas, como Manuel Aguilar Mora, como etcétera, ¿no? Pero ellos eran escandalosos, no ganaban el voto y la adhesión de la asamblea. Nunca hubo intermediación de ningún tipo. Lo que hubo fue un truco para encubrir la represión gubernamental. Nosotros el día 1 de octubre, la noche del 1 de octubre, nos enteramos que existían Caso y de la Vega. O sea, de tal manera que, ¿cuál negociación? Era un movimiento táctico que el gobierno estaba haciendo con vistas a la represión que se iba a dar al día siguiente. Ahora, lo que hicieron Caso de la Vega fue patético, ¿no? El papel que ellos hicieron, se dedicaron a intimidar y asustar a los estudiantes. A decirles, si no cesan la huelga, vamos a cerrar la UNAM y el Politécnico. El presidente ya dijo que va a cerrar la UNAM, la va a clausurar. Y los muchachos se asustaban. No. Yo fui a la primera reunión, el 1 de octubre, cuando nos enteramos que existían. Al día siguiente, en la mañana, Luis González de Alba, yo y este joven del ESIME, me olvidé su nombre, fuimos a entrevistarnos en casa de Rector Barros Sierra con ellos dos, unos farsantes.
Años después me enteré que la noche anterior Caso y de la Vega habían llamado al rector y le habían pedido que por favor le facilitaran a personas que nos conocieran, a Luis González de Alba y a mí, debe haber sido a horas muy altas de la noche, para hacer una simulación del diálogo que iban a tener la mañana siguiente. Entonces esa noche Caso y de la Vega simulaban a ver cómo es Luis González de Alba, y a ver cómo es Gilberto, y a ver cómo es el otro. Y entonces hicieron un juego de simulación, digo, era fue un acto de histrionismo, de ridículo, patético, no había ninguna seriedad. Lo que querían era enviar, forma es fondo, decía don Jesús Reyes Heroles. Entonces ellos querían cubrir formalmente el expediente, y tiene razón don Jesús, querían cubrir el expediente de que estaban negociando antes de que se diera el acto de la represión. El día 11 de octubre, cuando nos llevaron del campo militar a Lecumberri, éramos 10 estudiantes, iban como 30 camiones armados, armas ametralladoras, y nosotros decíamos, pero ¿qué es esto? Dios mío, parece que fuéramos los peores terroristas del mundo. Forma es fondo. En realidad éramos la demostración bélica que estaban haciendo en ese traslado era la evidencia tangible, visible, de que éramos terroristas muy. No, es decir, lo que hubo del 5, de la manifestación del rector del día 1 de agosto al 27, fue algo fantástico. Fue una explosión de euforia que conmocionó prácticamente a toda la clase media de la Ciudad de México, a todas las universidades del país. Fue una cosa fantástica. Fue un oxígeno que agarró el país que que no había tenido. Se estaba rompiendo con un sistema del cual la gente ya estaba harta. ¿Me explico? Y sobre todo la gente más inteligente, la gente de mayor escolaridad. Entonces lo que tenemos en las manifestaciones es la expresión mínima, yo diría, del entusiasmo que generó el movimiento estudiantil. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, que el movimiento crece y ya cuando llega a su momento de apogeo, digamos, en ese momento se decide aplastarlo. Ahora, que haya ocurrido algo espontáneo, etcétera, no creo. Yo creo que ya se había trazado un plan para destruirlo. Un plan en el que participaban el ejército, la Secretaría de Gobernación, las procuradurías y todas las otras policías no legales, como la policía secreta, la policía del DF, etc. Entonces lo que se hizo fue eso, fue comenzar una escalada represiva, ¿no? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, por ejemplo, es curioso, pero lo que se hizo fue que la manifestación del 27 terminó en el Zócalo y se pretendió conservar una guardia en el Zócalo. Hubiera sido algo muy similar a lo que hay ahorita en el Zócalo, ¿no? Una guardia ahí, y hubiera pasado totalmente inofensiva. Pero lo que ocurrió es que, igual que hoy, se acercaba el 1 de septiembre. Entonces, el 1 de septiembre era una fecha crítica. Eso no lo veíamos nosotros con claridad.
Pero el mismo 27 de agosto estábamos en el meeting y sin que nosotros ya habíamos decidido, dada la actitud provocadora que Sócrates Amado Campos Lemos tenía en las mítines, se había decidido en el Consejo Nacional de Huelga de que Sócrates no volviera a hablar en ningún mitin. Sin embargo, Sócrates el 27 de agosto se coló en el mitin y habló sin que estuviera agendado como orador, y dijo: vamos a convertir esto en una asamblea. ¿Están de acuerdo ustedes? Le dijo a la masa, que haya diálogo público, sí, que sea el 1 de septiembre, sí, a las 10 de la mañana, sí. Entonces fue un acto de provocación descomunal el que hizo Sócrates en nuestras propias narices, porque no tuvimos la inteligencia para, sobre todo, yo no estaba presente, pero no estaba en la tribuna, estaba lejos de la tribuna, pero Raúl sí estaba ahí. Lo que debíamos haber dicho es haber intervenido para corregir esa provocación, ¿no? Porque mantener la guardia y querer establecer el diálogo el 1 de septiembre era atentar contra el informe. El caso es que esa misma noche el ejército intervino. Ya tenía un argumento para intervenir, ¿no? El argumento lo había dado Sócrates. Intervino el ejército y desalojó el Zócalo. Y bueno, pero al día siguiente, por primera vez hubo balaceras y muertos. ¿Quiénes desencadenaron? ¿Quién tiró contra quién? Bueno, la cosa estuvo así. El gobierno en unas horas quiso armar un gran mitin contra el movimiento estudiantil, contra nosotros. En Francia, Charles de Gaulle había derrotado prácticamente a los estudiantes, convocando él también a manifestaciones y realizando manifestaciones incluso más asistidas que las manifestaciones estudiantiles. Creo que en ese momento se intentó hacer lo mismo por parte del gobierno de Díaz Ordaz. Se convocó a un mitin improvisado en unas pocas horas para el día siguiente contra la conjura comunista. Y a ese mitin se pretendió llevar a los burócratas, a los trabajadores de la CTM, etcétera, etcétera. Hubo mucha precipitación en la organización del mitin. El objetivo del mitin era desagraviar a la bandera nacional, porque Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca había subido una bandera roja y negra en una de las astas del Zócalo. El Pino Martínez dice que él subió otra, pero la verdad es que había 3 astas, ¿verdad? Banderas en el Zócalo, cosa que ahora ya no existe. El caso es que esa bandera roja y negra se tomó como un agravio a la bandera nacional, que no, en estricto sentido no es cierto. Eso por un lado. Y por otro, un grupo de muchachos había hecho sonar las campanas de catedral con la anuencia de las autoridades de catedral. De tal manera que demagógicamente el PRI y el gobierno declararon que se había agraviado a la catedral y se había agraviado a la bandera nacional, 2 símbolos, digamos, que eran básicos para el sustento del régimen, ¿no? Del sistema. El caso es que ese fue el objeto del mitin. Entonces convocaron a grandes masas de acarreados, digamos, y en el Zócalo. Y en el momento en que la gente acudió, pues en ese momento también asistieron muchos estudiantes. Y los estudiantes
invirtieron el sentido del mitin. El mitin se convirtió en un mitin de protesta contra el gobierno. En un momento dado, los oradores del PRI fueron bajados, los mismos trabajadores, los obreros, con monedas, le tiraban al orador del PRI hasta que se retiró el orador del PRI. Entonces subieron líderes estudiantiles. Bueno, se transformó aquello en un acto de protesta. Entonces entró de nuevo el ejército. Con menos de 12 horas de diferencia volvió a entrar el ejército, pero ahora a reprimir a las masas que estaban apoyando al PRI y al gobierno. Una de las cosas más paradójicas y sintomáticas. Y entonces en la huida comenzaron a actuar grupos desde el principio actuaban con un guante en la mano izquierda. Eran jóvenes con aspecto militar y empezaron a disparar. Unos aparecieron francotiradores en los edificios del centro y empezaron a disparar contra la gente, y la policía y el ejército comenzó a disparar contra ellos. Y hubo en esos enfrentamientos muertos, por lo menos 1, 2 muertos el día 28. Y todos los días subsecuentes, si ustedes ven la prensa, hubo intervenciones. Luego comenzaron a aparecer los del guante blanco. Por ejemplo, asaltaron en la noche, asaltaron la vocacional 4, asaltaron la vocacional 7, llegaban, golpeaban a los estudiantes, secuestraban y se llevaban a los estudiantes, ¿no? Y golpizas y encarcelamientos, ¿no? Aunque ya se usaba Batallón Olimpia, según la expresión Batallón Olimpia, la misma prensa lo decía. Cuando asaltaron la Boca 7 gritaban Batallón Olimpia, Batallón Olimpia. Entonces, ¿qué haces cuando vas a reprimir un conflicto de masas? Vamos a suponer que quieres reprimir ahorita al peje. Ojalá y no ocurra. Pero lo que haces es desgastarlo. Y lo haces en una escalada, en un proceso. No vas de golpe. Vas preparando a la opinión pública. Y se necesita primero crear un ambiente caótico, de caos. Y tu intervención va a ser una intervención para restablecer el orden. Entonces, entre la fecha del 27 de agosto y el 2 de octubre, lo que hay es un caos intencionalmente creado por las autoridades. Es impresionante cómo después del 18 de septiembre, sin que viniera a cuento, los barrios de la ciudad eran patrullados por el ejército. Entonces pasaban las ametralladoras, qué sé yo, por Iztapalapa, nada que ver, ¿no? Y la ciudad estaba en un estado de sitio prácticamente, y la gente culpaba a los estudiantes, ¿no? Y los periódicos también. De tal manera que cuando el 2 de octubre se dio esa intervención salvaje, se vio como, mucha gente lo vio casi como una necesidad. Y el día 3 de octubre la ciudad sorprendentemente apareció, como lo dijo Monsiváis, creo, impresionantemente tranquila. ¿Me explicó? Se había restablecido el orden, ¿no? Sí, y Raúl también. No sé si Raúl sostenga su punto de vista, pero yo creo tener buena memoria. Es que Raúl ha vivido una etapa, un desarrollo político distinto al mío. Pero claro que sí, cualquier contacto, cualquier comunicación, pero los radicales estaban furiosos. Cabeza de Vaca, por ejemplo, Ajax Segura Garrido, intolerantes con todo lo que fuera contacto con el gobierno. Los grupos maoístas, los grupos trotskistas. Entonces había que actuar con mucho cuidado. Nosotros tuvimos, bueno, no sé, Marcelino, por ejemplo, tuvo oportunidad de reunirse con Guillermo.
Bueno, ¿qué hicimos nosotros en un momento dado? Lanzamos a Marcelino cuando el gobierno dijo que no habíamos pedido formalmente diálogo público. Nosotros enviamos cartas al gobierno, y primero con un seudónimo y luego hicimos que firmara Marcelino. Marcelino era tipo excelente como imagen pública para el movimiento. O por lo menos lo era hasta ese momento. Después su anarquismo y sus ideas revolucionarias después salieron posteriormente, pero en ese momento no. Y entonces lo que ocurrió fue que el gobierno hizo caso omiso de nuestras cartas y de la carta de Marcelino, y una entrevista que le hizo Excelsior a Marcelino poco antes del 18 de septiembre. Es más, antes de, como vio el gobierno que ya empezábamos a tomar la iniciativa para la negociación, entonces lanzó la ocupación de Ciudad Universitaria. Entonces ya no tuvo lugar donde reunirse el Consejo Nacional de Huelga, se desorganizó, se dispersó. Sin embargo, a mitad de ese periodo que nosotros le llamábamos de clandestinidad, Cabeza de Vaca y Sócrates convocaron a una asamblea del CNH. En esa asamblea clandestina que se realizó aquí en Coyoacán, a la entrada estaban Ayax Segura Garrido y Cabeza de Vaca esculcándonos para ver si llevábamos armas. Y ocurría que algunos estudiantes sí llevaban armas, ¿me explico? Porque para esto ya la balaceras, matanzas, etcétera, por todos lados. Y entonces se habían armado. Yo mismo traía una pistola, entonces nos esculcaban Ajax entre juego y seriedad. Ajax y Cabeza de Vaca nos esculcaban. Esa esculcada después, cuando nos capturaron, sirvió de argumento a la policía, ¿no? Cuando nos capturaron, tú traías una 38, no sé qué, yo no sabía nada de armas, me había prestado una pistola y me la había puesto en la cintura. Obviamente, nunca me vi ante la situación de usar la pistola, pero si me hubiera visto, muy probablemente no hubiera usado la pistola, porque no sabía ni usarla, ¿no? Nunca había disparado una pistola. Pero ahí estábamos, ¿no? Entonces, esa reunión fue muy sospechosa, fue una reunión organizada para sopesar cómo estaban las cosas antes de dar el golpe, ¿no? Del 2 de octubre, ¿no? Que le dio información a la policía y que no sirvió para el movimiento estudiantil. En fin, eso fue. Después, repito, fue la ocupación de Ciudad Universitaria, fueron los patrullajes, los rumores, se corrió el rumor de que no había gasolina en la ciudad, la gente alarmada se alarmó, se escandalizó, se corrían rumores tremendos que se iba a ir a la huelga, a la refinería, ¿me explico? Y efectivamente grupos radicales que hoy yo no dudaría de que eran provocadores, armaban cierto relajo en la refinería. La estrategia en América Latina más utilizada por los organismos de seguridad para destruir los movimientos de masa opositores ha sido la provocación. Meter agentes encubiertos a los movimientos, hacer que esos agentes encubiertos saquen del cauce legal y democrático a los movimientos, los deslegitimen y los desprestigien. Y una vez que ya han perdido su base social, entonces los aplastan militarmente. Es una historia que se repite en América Latina una y otra vez, y eso ocurrió en 68.
En 68, entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre, las porras que habían estado inactivas hasta ese momento comenzaron a actuar. ¿Qué hacían las porras? Se ponían letreros, bandas de CNH, y entraban y asaltaban, golpeaban, según esto, a recoger dinero, y repartían volantes alarmistas falsos, donde se convocaba la revolución, etcétera, etcétera. Volantes que están en el centro de estudio de la universidad, en los archivos, que tú dices que llaman a la revolución. ¿Cómo va a llamar la revolución cuando estás contra la pared? Bueno, el caso es que las porras tuvieron una actividad enorme ahí para desprestigiar al movimiento estudiantil. Sí, bueno, Raúl y yo habíamos acordado que no estuviéramos los dos juntos en ese meeting, pero Raúl siempre que había un meeting tenía esta... Raúl vivió un momento muy brillante, era un joven muy inteligente. Él lo que hacía era hacer sus encuestas, iba a platicar con la gente y a escuchar sus opiniones, a percibir los sentimientos de las gentes, ¿no? A medir, ¿no? el estado de ánimo de los estudiantes y del público. Y entonces él fue y se metió a hacer eso, ¿no? A estar platicando con la gente. Y el hecho es que lo capturaron junto conmigo. Nos capturaron a todos. Sí, yo estaba al tercer piso. Yo iba... Mi tarea era, en el momento en que se organizó el meeting, yo iba, yo era, mira, son cosas tácitas. No había ninguna cosa formal, pero yo era el organizador de mi idea. O sea, no, sin ninguna pretensión. A estas alturas sería patético. Sí, es decir, mi papel ahí era estar cuidando que las cosas se hicieran conforme a la agenda que habíamos establecido, de oradores, etcétera, etcétera. La cosa más sorprendente que hubo en el tercer piso fue que apareció Sócrates Amado Campos Lemos, que ya Sócrates se había desprestigiado en el Consejo Nacional de Huelga, había perdido toda autoridad y el Consejo le había prohibido pararse en el mitin. Pero ahí estaba Sócrates. Te voy a decir cómo, no estaba de pie en el primer momento, sino que la mayor parte del tiempo se la pasó sentado, oculto, como que él estaba midiendo. Hoy estoy perfectamente convencido que él ya sabía de todo lo que iba a pasar, etc. Pero él estaba sentado junto al orador. Había la balaustrada en donde se recargaba el orador, ¿no? Y entonces él estaba sentado y se pasó buena parte del tiempo sentado y luego se levantaba y ahí andaba. Y yo, dado que era nuestro adversario, ya se había convertido en no nuestro adversario, que era un tipo de una especial personalidad, ¿verdad? Un actor, mal actor, ¿no? De teatro. Entonces, una personalidad amorfa, ¿no? Nunca le encontrabas sus rasgos definitivos, ¿no? Y a lo mejor esa es la virtud del actor, ¿verdad? Y yo lo estoy viendo como el defecto. El caso es que este individuo estaba ahí, para sorpresa nuestra, pero tampoco te ibas a poner a sacarlo, aunque podía haber intentado. Pero el hecho es que
fue cuando empezaron los eventos. Entonces Sócrates se para y dice, arrebata el micrófono al orador. Por cierto, el orador era, se dice, Anselmo Muñoz era el tercero del Politécnico, que no recordé hace rato, pero fue uno de los oradores, Anselmo Muñoz. Bueno, no sé quién era el orador, no recuerdo, creo que era el Flaco Zuna. Arrebata el micrófono Sócrates cuando ya viene el ejército. Pero hasta entonces viene el ejército, cercando, corriendo contra el mitin desde el puente de Tlatelolco. Y entonces Sócrates, creo que se oyen los primeros disparos. Entonces, no corran, compañeros, no corran, es una provocación, dice Sócrates, ¿no? Y entonces, pero la verdad es que en ese momento, enseguida, entra un grupo de agentes de la Dirección Federal de Seguridad, seguidos por todos con guante blanco, pero los que dirigía esa operación era el subdirector de la Dirección Federal de Seguridad. Era un hombre de apellido Llanes. Lo puedo decir ya sin miedo, o espero que no me pase nada. Un individuo de apellido Llanes, y fue el hombre el primero que dispara desde el tercer piso contra la multitud, ¿no? Entraron los agentes y el cuerpo de Batallón Olimpia sometieron a todos los estudiantes que estaban en el piso. Y ya empezó la balacera, ¿no? Yo subí al quinto piso y me asomé y vi claramente cómo desde el edificio Chihuahua muchas armas, pero muchas armas, no menos de 50, 100, no sé, por muchas ventanas se disparaba. Armas distintas, ¿no? Podías ver que eran distintos calibres, pistolas, rifles, muchos tipos de armas disparaban contra la multitud. Y bueno, después supimos que el Batallón Olimpia había previamente ocupado el edificio sin que nosotros lo supiéramos. Los militares, ¿no? Incluso se saben los nombres de los generales, etc. Un general retirado vivía en el quinto piso, en el sexto piso o séptimo. Vivía un general retirado, se usó su departamento, y en fin, en fin, tomaron el edificio desde el día anterior o horas antes, los militares, ¿no? Ningún estudiante hasta ahora se ha demostrado que ningún estudiante haya disparado el 2 de octubre. Nosotros estábamos desarmados, entre nosotros el único que tenía un arma era Florencio López Osuna. Bueno, Luis González de Alba dice que también, o dice, no recuerdo, pero el estudiante que recuerdo yo firmemente es Florencio López Osuna, que lo descubrió con un arma, no la usó y prácticamente físicamente lo hicieron polvo, ¿no? Y luego los capturaron. Bueno, en la noche, ya tarde, llegó el ejército departamento por departamento y se llevó a toda la gente al campo militar. Bueno, no solo al campo militar. Yo estaba en el quinto piso. Ahí fui detenido y fui llevado al campo militar. En realidad ya habían previamente desocupado varias cárceles. La llamada Vaquita, la cárcel de Santa Marta, Galerones, Crujías completas, las habían desocupado. Toda esa operación no se explica sin una planeación previa. El caso es que Raúl fue a Santa Marta, yo fui al campo militar. No, pues me hicieron talco, ¿no? A mí, en especial, me torturaron, me agarraron
Yo supongo que estudiaron muy bien las circunstancias, ¿no? Y seleccionaron a las personas, ¿no? Había... eh, yo era de todos nosotros, este, yo era un más vulnerable, ¿no? Por mi edad, por todo. Total que me dieron duro hasta que me hicieron confesar cosas que no quería decir. Sobre todo la ubicación de Marcelino Perelló. Me hicieron decir... No, yo no sabía dónde estaba Marcelino, pero sí conocía una dirección que él, a la que él acudía, ¿no? Y yo la di. A base de golpes me sacaron eso. Por muchos años me, me afectó, digo, esa confesión me destruyó prácticamente, ¿no? Me hizo sentir culpable por muchos años y me hizo pensar incluso en el suicidio. Bueno, Lecumberri, todo el campo militar fue para mí una experiencia terrible. Me moría de frío todo el tiempo, me tenían semidesnudo sobre un tambor de cama metálico, sin colchón, eh, durante días y noches sacándote a golpearte, etc., ¿no? Entonces, cuando llegamos a Lecumberri, nos llevaron a ese súper desplante en un convoy así exagerado de vigilancia, ¿no? Desplante de policías y todo. Indignante. Y bueno, yo hasta que llegué a Lecumberri estuve absolutamente tenso. No me relajé sino hasta que, ni siquiera cuando llegué a Lecumberri. Me pasaba mucho tiempo para que yo me relajara. Cuando llegué me ocurrió algo, dormía y dormía. Y dormía 15 horas, 16 horas al día. No quería despertar. Y me despertaba para comer, evacuar y volverme a dormir. Es decir, una cosa que mis compañeros notaron ahí, ¿no? Que me pasaba, ¿no? Pero yo no, tampoco sabía lo que me pasaba. Estaba destruido, ¿no? Estaba tratando de recuperarme, yo creo, mi organismo, ¿no? De la extrema tensión en la que había experimentado en el campo militar. Bueno, hay una falsa conciencia respecto a lo que ocurre afuera, ¿no? Dado que nosotros participamos en el meeting, no podíamos estimar las consecuencias desastrosas que había tenido ese meeting para el movimiento estudiantil. El miedo se generalizó, las masas se desmovilizaron, las asambleas se quedaron vacías, muchos padres mandaron a sus hijos al exterior, muchos de nuestros compañeros del CNH huyeron, digo, no huyeron, legítimamente se escondieron, se fueron a Europa, a Estados Unidos, muchos, otros se quedaron. Empezaron a aparecer nuevos personajes ya negociando con los delegados del presidente en reuniones oscuras que servían para intimidarlos. Estos nuevos delegados pues, eran Gerardo Estrada, de química, que siempre se me olvida su nombre, Joldi, Fernández de economía, en fin, etc. Y bueno, el movimiento iba para abajo. Marcelino
Marcelino, una vez que entré acá, me mandó una carta muy conmovedora diciéndome, y muy bonita, que yo lamentablemente destruí por las condiciones mismas de la cárcel, diciéndome, aunque vas a terminar, dice, odiándome, pero yo te voy a sacar de la cárcel, te lo prometo. Entonces, Marcelo, eso es lo que más me dolía, ¿no? Estaba muy unido a mí amistosamente, personalmente, afectivamente, ¿no? Porque ahí iba a negociar la salida del movimiento, según él, ¿no? Pero pobre Marcelino no tenía idea de la hipocresía de sus representantes presidenciales. En realidad nunca negociaron nada, ¿no? Nunca hicieron ninguna concesión. En noviembre salió un grupo de estudiantes de la cárcel, la mayor parte de ellos eran policías. Ajax Segura Garrido salió libre. Muchos años después, un amigo nuestro ocupó un puesto importante en la Secretaría de Gobernación, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, y le tocó la circunstancia única, extraña, anecdótica de que Ajax Segura Garrido llegó a pedir trabajo y en su currículum vitae presentaba su exitoso desempeño como agente encubierto en 1968. Sócrates es militar, ¿no? Está más cercano al ejército. Y es un muchacho que seguramente prepararon para hacer, lo entrenaron para hacer el papel que jugó. Pero se quedó con ustedes en la cárcel un buen rato. Sí, con el desprecio de todos los estudiantes, no lo queríamos. En consecuencia, incluso, bueno, finalmente terminaron separándolo en una crujía especial, ¿no? No, es un lenguaje marxista que no le doy ningún valor, es retórica, no. Es decir, bueno, puede tener cierto valor sociológico, pero de otro punto de vista. Fue un movimiento de clases medias, fue un movimiento de estudiantes. Ahora, tuvo una fuerza impresionante. Fue un movimiento nacional, no fue un movimiento de la capital. Se puede documentar muy fácilmente que no hubo un solo centro de estudio importante en el país que no tuviera problemas en 68. Hasta el TEC de Monterrey tuvo su paro en noviembre de 68, diciembre, ¿no? La Ibero, desde luego, la Universidad del Valle de México, desde luego, etcétera, 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 ¿no? Es un movimiento con un alcance universitario impresionante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muy poco se ha reflexionado sobre este hecho. En realidad, nosotros éramos personas que creíamos en la Constitución, que pedíamos el respeto a las leyes, que pedíamos democracia. Eso era lo que pedíamos. Entonces, ¿qué ocurre cuando una generación completa se enfrenta a una experiencia como Tlatelolco? Todo el sistema de creencias que ordena la vida misma de toda esa generación se viene abajo. Entonces, lo que tú tienes después de Tlatelolco es la quiebra de una generación. Pero es una generación que pierde el eje, pierde sus creencias, pierde sus referentes. Entonces camina a la locura, como efectivamente lo ocurrió. Hubo muchos suicidios, hubo muchos jóvenes que se metieron a la mota, muchos que hicieron comunas hippies, muchos que se fueron a la guerrilla, muchos que, etcétera, etcétera. Esa generación fue destruida. Fue destruida en cuanto a, pudo ser una generación ciudadana que representara una nueva promoción de líderes políticos democráticos para México. Por el contrario, se convirtió en fuente de movimientos sectarios, sectas, cofradías cerradas, guerrillas, movimientos oscuros, etcétera, etcétera.
Dentro de eso hubimos algunos que seguimos sosteniendo banderas democráticas, pero ya para 1971, cuando salimos de la cárcel, el adjetivo demócrata era un insulto, ¿no? Las asambleas te gritaban, demócrata, demócrata de mierda, demócrata de mierda, ¿no? Entonces, también aquí la provocación juega un papel importante. De no haber intervenido las agencias como la Dirección Federal de Seguridad, de los organismos secretos dentro del movimiento estudiantil para construirnos, mientras estábamos en la cárcel, una imagen contraria, ¿verdad? Pues hubiéramos sido unos líderes muy exitosos después de haber sufrido prisión. Pero no, cuando salimos nos encontramos con que el PCM y no sé qué grupo, y no sé qué grupo, y no sé qué grupo nos odiaban mortalmente, ¿no? Y entonces jamás recuperamos nuestro prestigio. ¿Qué hice? Me recibí, yo había escrito mi tesis en la cárcel. Elena Poniatowska había publicado un breve artículo de esa hazaña mía que yo me dediqué a estudiar en la cárcel, estudié filosofía, hice mi tesis. Hice una tesis sobre biología, pero estudié filosofía de la ciencia. Hice una tesis, la presenté y me recibí al mes de salir de la cárcel. Bueno, nos corrieron de México, sí sabes, ¿no? Salimos el día 4 de mayo, algo así. Nos llevaron al aeropuerto y nos corrieron, según esto, a Perú. En Perú nos metieron a la cárcel otra vez y luego fuimos a dar a Chile y en Chile estuvimos 3, 4 semanas. Y nos regresamos cuando nos enteramos que aquí en México, Moya Palencia y Echeverría estaban diciendo que nos habíamos ido por nuestra voluntad y que incluso llevábamos becas del gobierno. En ese momento nos regresamos para que nos dejaran entrar o bien que nos volvieran a correr y demostrarle al país que nos estaban corriendo. Bueno, nos dejaron entrar. Entonces me dediqué a estudiar, ¿no? Me dediqué a estudiar y después de recibirme me inscribí en una maestría. Bueno, comencé a dar clase también en la universidad y comencé a hacer una maestría en ecología, en etnobotánica. Comencé a trabajar mi tesis maestría, estuve trabajando en el campo hasta 72, 73. Luego en 94 me fui cuando se creó la UAM Metropolitana, UAM Xochimilco, me fui de profesor a la UAM Xochimilco, y en 74. Y en 76 me fui a Francia. La idea de Francia era que yo desde prepa sabía francés, había aprendido un poco de francés. En la cárcel perfeccioné un poco mi francés. Luis González de Alba me dio clase de francés, él hablaba perfectamente francés. Y yo desde la cárcel tenía en mi celda un mapa de París y siempre estaba especulando sobre cuándo iba a ir a París. Y efectivamente, cuando pude fui. En 76 me fui a París y estuve 2 años allá. Sí, el de 1978, 10 años después de 68, venía la manifestación de conmemoración del 2 de octubre y quise entrar y los que iban eran los exguerrilleros, ¿no? Los que iban al frente de la columna y la señora de Piedra iba presidiendo la manifestación, ¿no? En realidad, las conmemoraciones de 68 las dominaron siempre los grupos radicales y grupos de exguerrilleros o de guerrilleros, ¿no? Entonces no me dejaron entrar a la manifestación, no me dejaron demócrata, hija de mierda, no sé qué. Los insultos de ellos eran esos, ¿no? Y la señora de Piedra. En realidad, sí pude entrar porque iba Raúl ahí, ¿no? Adentro. Déjenlo entrar, es Gilberto. Pero ya me conocían porque, si ustedes recuerdan,
mucha gente de esa venía de Sinaloa, ¿no? Y me conocían perfectamente bien. Por cierto, ciertos líderes políticos de la izquierda destacados fueron guerrilleros, como ustedes saben, y estaban ahí algunos de ellos, ¿no? De los que con ferocidad se oponían a nosotros por ser la Liga 23 de Septiembre en sus desplegados, en su manifiesto, en su folleto ese que publicaban, lanzaba unas acusaciones terribles contra los líderes de 68, ¿no? Incluso amenazas de muerte, pero sobre todo descalificaciones terribles, ¿no? Bueno, en largo plazo abrió el cauce para la democratización del país, pero también el desarrollo del 68 y su desenlace violento pues generaron una tradición de oscurantismo político, de movimentismo, de conductas irracionales, de poco respeto por la legalidad, de poco respeto por la racionalidad y de exaltación de la emotividad, ¿no? La retórica. Es ambivalente, ¿no? La herencia. Es decir, muy pocos de 68 somos los que mantuvimos las banderas democráticas, ¿no? Y nos decepcionamos con la izquierda, ¿no? Profundamente con la izquierda. Yo creo que, digo, yo he estado en Europa y he visto la tumba del soldado desconocido, he estado en la tumba de John F. Kennedy, y yo creo que es muy importante preservar la memoria, pero la memoria tiene que preservarse la verdad. El problema es cómo decantar la verdad y cómo no confundir. Si tú pones en un mismo plano a Sócrates, Amado Campos Lemos y mi opinión, tu documental no sirve como testimonio de verdad. ¿Me explico? Ese es el problema que le veo a esto. Hay que guardar la verdad. El mismo Cabeza de Vaca no diría la verdad, te diría mentiras. Su versión de 68 es falsa. Entonces, no sé realmente qué. Yo te puedo dar mi versión, es una versión de una persona que sufrió mucho con 68 y que, bueno, eh, parteaguas para la historia, parteaguas mi vida, ¿no? Yo fui casi destruido por esa experiencia, ¿no? Físicamente. Entonces, yo no te puedo decir más que la verdad.